Quería agradecer al Instituto Pascual el haber contado con nosotros, con los grupos de trabajo de Semergen y sobre todo ofertarnos una plataforma para que podamos, médicos y farmacéuticos que trabajamos día a día en la asistencia en común, poder trabajar también en cuestiones docentes y formativas en común. Gracias a todos por este foro de encuentro. Y yo voy a intentar contaros en breves pinceladas lo que es la insuficiencia cardíaca y sobre todo en qué debemos de trabajar juntos y en qué debemos de formarnos juntos. A ver si el directo no puede conmigo. Hacemos así. La insuficiencia cardíaca lo define las sociedades españolas y europeas de cardiología como una situación clínica que es grave, que está producido por una anomalía que aumenta la presión en la aurícula izquierda, en la derecha o en ambas a la vez. Y eso quiere decir todo y quiere decir nada. Es decir, la insuficiencia cardíaca es una situación terminal del corazón, al que llega por una serie de enfermedades que pueden ser múltiples y muy variadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que un corazón que está funcionando mal establece mecanismos de compensación, aumentando la fuerza con que trabaja y la presión con la que envía la sangre al resto del torrente sanguíneo, pero llega un momento en el cual ese mecanismo de defensa no le basta para todo el trabajo que tiene que realizar. Eso hace que en un momento determinado falle como bomba sanguínea que es y que aumenten las presiones por detrás del corazón y además todo el flujo que tiene que mandar no sea mandado y eso nos dará la clínica de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que ocurre? Pues un poquito como os he contado, el aumento de presión en las cámaras cardíacas, en las venas pulmonares, hará que suba para arriba la presión de las venas, la presión venosa, y que congestione todo el sistema pulmonar. Eso causará disnea y además, por el otro lado, las venas cavas también recibirán un aumento de presión y hará que aumente la presión venosa en el hígado y también en tejidos periféricos, con lo cual se producirán edemas y congestión hepática y estas serán las clínicas fundamentales que nos puede producir una insuficiencia cardíaca. Además, por disminución del gasto, se van a originar síntomas de hipoperfusión, o bien sistémica o bien pulmonar. Seguimos. Y como os he contado, la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad como tal, es el resultado final de muchas enfermedades que nos llevan a esa situación clínica. Por lo tanto, a la hora de analizar o diagnosticar una insuficiencia cardíaca, no llegaremos solamente al diagnóstico del síndrome, sino que tendremos que determinar varias cosas. Primero, la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico, es decir, tendremos que ver que lo que tenemos no es un señor cansado, ni obeso, ni que no pueda subir cuestas, sino que realmente tiene una causa cardíaca de su disnea, de edemas o de fatigabilidad. Una vez que hayamos llegado a la conclusión de que lo que tiene es una insuficiencia cardíaca y no otras cosas que producen disnea, tendremos que ver cuál es la enfermedad cardíaca que subyace debajo, si es una valvulopatía, si es un corazón dañado por la hipertensión o qué tipo de corazón nos estamos encontrando. Y además, si vemos un cuadro agudo, que no ha sido de un inicio larvado, tendremos que ver qué es lo que desencadena aquel episodio repentino de disnea o de edemas. Muchas veces en un paciente relativamente estable, por una infección o cualquier otro síntoma, aparece y se desencadena aquel síntoma un poquito más complejo. Y ese tendremos que diagnosticarlo también. ¿Cuántos pacientes nos vamos a encontrar en esta situación? Pues realmente son muchos. Se dice que la prevalencia en Europa de la insuficiencia cardíaca es del 0,4 al 2%. Es decir, tenemos que pensar todos que en una población, en un pueblo pequeño de 1000 habitantes, 20 de ellos tendrán insuficiencia cardíaca. Son muchos. En nuestras consultas y en vuestras oficinas de farmacia realmente estamos atendiendo un volumen de población grande y sí que es importante que vosotros y nosotros seamos conscientes de ese síndrome clínico que padecen y que va a tener que alterar mucho su vida. Además, quería hacer en cuanto a la epidemiología una reflexión más. La prevalencia de la insuficiencia cardíaca aumenta con la edad, de forma que en todos los pacientes mayores de 65 años va a llegar hasta un 10%. Es decir, entre los pacientes que vengan fundamentalmente por la mañana porque no trabajen, hasta un 10% de ellos, 1 de cada 10, tendrá una insuficiencia cardíaca. Y 2 puntos más. La insuficiencia cardíaca supone de un 4 a un 8% de la mortalidad global en España
y de un 10 a un 20% de la mortalidad cardiovascular. Es decir, es un síndrome clínico, como decíamos al principio, grave y que produce una alta mortalidad en población española, europea y de todos los países desarrollados. Entrando un poquito más en lo que es y cómo se puede presentar una insuficiencia cardíaca, veremos que hay dos cuadros fundamentales. Una es una insuficiencia cardíaca aguda, de presentación agudo. Es lo que llamamos un edema agudo de pulmón cuando es brusca y severa. Y ese no lo vais a ver vosotros en vuestra oficina de farmacia y nosotros esperamos no verlo, que vaya directamente al hospital. Es una situación urgente, grave, y cuando vemos una disnea súbita hay que llamar al 112 y a los servicios de emergencia. Lo que nosotros nos vamos a encontrar, vosotros y nosotros, y tenemos que trabajarlo bien, es una insuficiencia cardíaca crónica, que comienza con un inicio muy larvado, con síntomas poquito a poco. El señor o la señora que va teniendo edemas maleolares, con fobia, progresivos o disnea progresiva de esfuerzo. Que en un momento determinado se puede descompensar en el seno de esa insuficiencia cardíaca crónica. Es ahí donde tenemos que trabajar estrechamente en educación para la salud y atención multidisciplinar de los pacientes. Seguimos avanzando y vemos que ese cuadro complejo tiene una serie de síntomas clínicos que debemos diagnosticar, desencadenantes, prevalentes, pero además para decir que tiene una insuficiencia cardíaca hay que objetivar 3 datos según las sociedades europeas y española de cardiología. El paciente con una insuficiencia cardíaca tiene que tener síntomas clínicos de insuficiencia cardíaca, que los he ido contando: disnea, cansancio, inflamación de los tobillos. Además, signos, aquello que no es subjetivo, que lo podemos objetivar en la exploración del paciente. Taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca; taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria; estertores pulmonares cuando es grave; ruidos en la auscultación; derrame pleural a veces; aumento de la presión venosa yugular; edema, hepatomegalia. Son una serie de síntomas que en la exploración o muchas veces en la visión directa del paciente podemos encontrar y que dejan poco lugar a la subjetividad. Pero además se nos dice que además de esos síntomas y de esos signos tenemos que tener una evidencia clínica de que hay una anomalía estructural del corazón, porque hay otras muchas enfermedades que se pueden confundir con los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Entonces, en la consulta, o bien del médico de atención primaria o bien junto con el especialista, tendremos que evidenciar una cardiomegalia, es decir, un corazón grande, un tercer tono a la auscultación, soplos cardíacos, alteraciones del electrocardiograma o alteraciones analíticas de los péptidos natriuréticos. Hemos esbozado por encima los síntomas, lo que vemos cuando el paciente acude y lo recibimos por la puerta. Pero tenemos que saber añadir un poquito más. Hay muchos síntomas y depende del tipo de congestión que tenga el corazón el por qué se produzcan. Hay síntomas por reducción del gasto izquierdo, es decir, porque el ventrículo izquierdo no es capaz de bombear toda la sangre que debe de bombear a los tejidos periféricos. Hay otros síntomas por aumento de la presión en la aurícula izquierda, es decir, porque en la aurícula izquierda se retiene sangre, aumenta la presión y estanca los pulmones. Lo que dicen los señores mayores, se le ha encharcado el pulmón. Esos son los síntomas por aumento de presión en la aurícula izquierda. Además puede fallar no solamente el corazón izquierdo, sino el derecho, de forma que si aumenta la presión en la aurícula derecha, lo que nos pasará es que habrá hepatomegalia, el hígado grande por esa congestión que dejan fobia al apretar con el dedo y que molestan mucho al paciente. Y además por reducción del gasto derecho, es decir, el corazón derecho no manda la sangre a los pulmones que debería de mandar y eso también influye en la disnea que sienten los pacientes con una insuficiencia cardíaca congestiva. Un poquito más, vamos avanzando, ¿vale? Por reducción del gasto en corazón izquierdo, es decir, porque disminuye el flujo a los tejidos periféricos, fundamentalmente a extremidades, a cerebro, el paciente con una insuficiencia cardíaca en fases avanzadas, en grados 3, 4, tiene sudor frío, palidez y taquicardia. Es decir, le tocas a la abuelita y tiene las manos frías, son abuelitos blanquitos y además a poquito esfuerzo que hacen el corazón se acelera mucho porque tiende a compensar una falta de riego que el paciente necesita cuando hace esfuerzo. Además, hay un síntoma que nos cuentan y nos contarán a todos muchas veces, la nicturia. El paciente, al tumbarse,
por la noche en la cama tienen muchas veces ganas de orinar. No solamente es por efecto de los diuréticos, que nos pedirán a todos que están incluidos en el tratamiento, sino por la propia enfermedad. Cuando el paciente se levanta más veces a orinar, no es que haya tomado más diurético, sino que muchas veces es que haya empeorado su cuadro de insuficiencia cardíaca. Cuando es severa se puede reducir el nivel de conciencia, puede estar un poquito más obnubilado, más atontado y además se puede fatigar mucho más por esa isquemia sistémica que tenga el paciente. Cuando aumenta la presión en la aurícula izquierda, se congestiona el pulmón, causa disnea y el paciente a poquitos esfuerzos o incluso en reposo se ahoga y se ahoga que vemos que entra fatigado por la puerta. Y además se ahoga con una disnea que podemos ver que es de muchas causas, que no es solamente respiratoria, que no es solamente por el esfuerzo. Es decir, sí que tiene esa disnea de esfuerzo, como el muñeco de la foto, pero además tiene una cosa que debemos de preguntar a los pacientes cuando creamos que tienen una insuficiencia cardíaca. Tienen ortopnea, es decir, se fatigan más cuando están tumbados. Y te cuenta, la gente que lo tiene, que tiene que dormir sentados o con varias almohadas. Una de las cuestiones que hay que preguntar a los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca es ¿con cuántas almohadas duerme? ¿Duerme usted con más almohadas? Cuando vengan y nos pregunten, es que no sé si estoy peor, estoy más cansada, ¿qué le parece a usted? ¿Con cuántas almohadas duerme y con cuántas almohadas dormía? Eso nos dará una pista de cómo va el paciente y os ayudará y nos ayuda a nosotros también para ver si tenemos que ajustar el tratamiento o no tenemos que hacerlo. Además cuentan un síntoma típico que si no investigamos no nos lo contarán, que es la disnea paroxística nocturna. Es decir, por la noche, cuando están dormidos tranquilamente, se despiertan y tienen que asomarse a la ventana porque tienen una disnea muy súbita. Esta es causada también por vasoconstricción y vasodilatación debido a la insuficiencia cardíaca. Y además hay otra cuestión, los pacientes tienen asma cardial y eso nos confunde. El asma cardial es un cuadro como asmático, es decir, con sibilancias, con los pitos de los chicos asmáticos, pero que se produce fundamentalmente por la noche y por congestión bronquial. Es decir, nos obligará a distinguir muy bien si lo que tiene es una reagudización de insuficiencia cardíaca, la abuelita que va peor y tanto como que pita por la noche, o si lo que realmente tiene es un episodio asmático. Y ahí el diagnóstico diferencial nos será complicado, con lo cual tenemos que ver en pacientes de ese tipo si es para poner broncodilatadores o si realmente lo que es una insuficiencia cardíaca. Por ese aumento de la presión en la aurícula izquierda se producen la mayor parte de los síntomas y seguimos con síntomas que se siguen produciendo. Se puede producir una tos muy no productiva, muy irritativa, que ocurre por dilatación del bronquio de la aurícula izquierda que comprime el bronquio izquierdo y causa tos. Y eso a vosotros y a nosotros nos va a confundir. Y nos va a confundir porque es similar a la tos que se produce con IECAS, con inhibidores de la angiotensina, que son una parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, con lo cual cuando un paciente se queje de tos seca deberemos de preguntar si es de reciente comienzo o no, porque posiblemente el IECA lo lleve de mucho tiempo y la tos sea reciente y lo que nos está indicando no es un efecto adverso del fármaco, sino un síntoma que agrava la insuficiencia cardíaca. Además, podemos encontrar otros síntomas que son menos frecuentes, pero debemos de conocer porque son graves. Esputo rumbroso, es decir, el esputo tiene un poquito de color sanguinoliento, pero pardo, más que rojo, que es por paso de los hematíes a los alveolos y además emisión de espuma rosada, que eso ocurre en situaciones graves, severas, agudas y que esperemos no tener que ver ninguno en nuestro quehacer diario. Puede producirse también otro síntoma, que es la hemoptisis, es la emisión de sangre franca por la boca y eso ocurre por ruptura de una venita hacia el bronquio por esa misma congestión y es también un síntoma de alerta de que las cosas van mal. Y en cuanto a los síntomas nos queda poquito. Estudiar los síntomas que se producen por aumento de la presión en la aurícula derecha, es decir, aquí y hacia cava inferior, que fundamentalmente lo hemos visto antes, es una hepatomegalia, la cava inferior va directa al hígado, el hígado de estos pacientes será grande, encontraremos a la palpación, incluso a veces a la visión, un hígado un poquito abuntado y además, como se mantiene en toda circulación periférica, los edemas, que son blándeos, que tienen fobia, quiere decir que al tocar
dejan la huella del dedo, son bilaterales cuando son por congestión linfática, cuando son en verano suelen ser de un solamente lado, fundamentalmente de un lado, en este caso son bilaterales y ocurren en las zonas más bajas, es decir, en las personas que andan normalmente ocurren en los pies. Y un buen método para saber si la insuficiencia cardíaca va peor o mejor es ver hasta dónde llegan. Hay que preguntarle al abuelito si le llegan a la rodilla o le suben más arriba y va peor conforme más suban, o si el paciente está tumbado porque es un encamado, donde se producirá el edema será en el sacro, en la espalda, porque es en la zona más declive del cuerpo. Y finalmente nos quedan los síntomas de reducción del gasto derecho, que es la fatigabilidad por falta de riego en los pulmones, que es donde va la sangre desde el corazón derecho. Ya repasar muy discretamente las causas de la insuficiencia cardíaca. Y un poquito lo hemos dicho al principio, causa insuficiencia cardíaca todo lo que causa daño al corazón, porque en el fondo es una situación clínica terminal de un corazón enfermo. Y sí que es importante decir cuáles son las que más producen y más podemos prevenir la insuficiencia cardíaca. Las causas de daño del músculo cardíaco, que la primera causa es la hipertensión arterial, es la causa más prevalente de insuficiencia cardíaca. Fijaos qué importante es esto. Si sabemos diagnosticar y controlar adecuadamente la hipertensión arterial, lograremos disminuir la prevalencia de la insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad, como os he dicho, grave y mortal. Y la otra es la cardiopatía isquémica, que en el fondo, tratando hipertensión arterial y los demás factores de riesgo, tratamos cardiopatía isquémica. Qué bien si todos sabemos unirnos en la prevención de la enfermedad cardiovascular. Y después otras que hay que diagnosticar: lesiones valvulares, infiltraciones miocárdicas, enfermedades del pericardio, de la envoltura del corazón y malformaciones congénitas. Y un poquito ya lo hemos dicho, ¿vale? Los factores de riesgo para tener insuficiencia cardíaca son aquellas condiciones clínicas que se asocian estadísticamente con una mayor prevalencia de insuficiencia cardíaca. La hipertensión, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que puede ser por hipertensión o no, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la diabetes y el envejecimiento. Todas estas factores de riesgo de insuficiencia cardíaca lo son a su vez de cardiopatía isquémica, como decíamos antes, con que manos a la obra tenemos todos, porque además muchas de ellas son tratables. La hipertensión, que era la principal, la hipertrofia, porque a veces va con hipertensión, el tabaquismo, que ahí tenemos que ser activos todos para ayudar a la gente a dejar de fumar. Debemos de ser capaces de sensibilizar a la gente de la importancia de mantener niveles de lípidos adecuados y de mantener la glucemia en controles adecuados. La última parte de la clínica, ¿qué es lo que nos puede desencadenar reagudizaciones del cuadro? Que esa insuficiencia cardíaca crónica que tenemos estabilizada entre todos, mantenida y que con fármacos va estupendamente bien, llega un momento que se desencadena el cuadro agudo como el de esta señora. Pues los principales son dos: el incumplimiento del tratamiento, que la gente se olvide o no quiera o no se tome alguna de las pastillas o de la dieta o de los fármacos, y que no se controle la hipertensión. Y ahí debemos de ser todos conscientes y trabajar de la mano. Vosotros los farmacéuticos, nosotros los médicos, las enfermeras, la familia y el propio paciente, porque muchos de esos cuadros agudos se van a poder evitar. Otras que no son tan fácilmente evitables son las arritmias cardíacas, infecciones, catarros intercurrentes, un infarto, un hipertiroidismo, que es una condición que obliga al corazón a funcionar deprisa, y un sobreesfuerzo o un exceso de tensión emocional. En esto todos debemos de trabajar a la par. ¿En qué debemos de recomendar a los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca? Es importantísimo que disminuyan el consumo de sal, que cocinen sin sal. Es una de las pocas enfermedades en las que sí que es muy importante e imprescindible que eviten ese consumo de sal, porque en el fondo con ello lo que están evitando es esa sobrecarga de volumen del corazón y de los tejidos.
no deben de beber alcohol, no deben de fumar, ya lo hemos dicho. Es importante que realicen ejercicio físico, tanto como si su situación lo permita. En un paciente con una insuficiencia cardíaca muy avanzada tendrá mucha intolerancia al ejercicio, hará mucha disnea con el ejercicio y el ejercicio estará más limitado, pero en fases iniciales pueden hacer ejercicio y lo deben de hacer. Y a ese respecto, la imagen tan contenta y sonrosada era para que no se me olvidara de comentar la recomendación sobre relaciones sexuales. Una persona con una insuficiencia cardíaca debe de mantener relaciones sexuales siempre que ese nivel de ejercicio lo pueda tolerar. Es un ejercicio físico más y como tal debe tenerse en cuenta. Los falsos pudores, tanto nosotros en la consulta como vosotros en la oficina de farmacia, yo creo que no nos favorecen a nadie ni a los pacientes. A veces es importante saber preguntar, saber llegar a ese tipo de intimidad de los pacientes y muchas veces vosotros estáis mucho más cerca que nosotros porque sois cercanos y en ocasiones más accesibles. Sí que es misión de todos recomendar la vacunación contra la gripe y la enfermedad neumocócica. Y es importante educar a vigilar su peso, no solamente por las cuestiones relativas a la obesidad, deben de evitar la obesidad como todos los demás, pero fundamentalmente cuando un paciente con una insuficiencia cardíaca aumenta bruscamente de peso hay que pensar que no es por un aumento de kilos por haber comido más y por grasa, sino que muchas veces puede ser por una reagudización de la insuficiencia cardíaca. Si van peor, retendrán más líquido y ese líquido pesa y es algo que ellos pueden vigilar pesándose por las mañanas. La recomendación es que el paciente con síntomas se pese a diario, al despertar por la mañana, después de orinar, pero antes de desayunar, para evitar el variable del desayuno y desde luego antes de vestirse. Y sí que nos puede orientar mucho, sobre todo en el paciente inestable, a que apunte esos datos en un cuaderno para poder tener el equilibrio de cómo va habitualmente y si realmente ha empeorado o no ha empeorado. Y siguiendo en ese mismo camino, contamos otros signos de alarma que nos indican que el paciente va más. Además de esa ganancia de peso rápida, y decimos que es rápida, se ha ganado más de 1 kilo en un día o más de 3 kilos en una semana, vemos que el paciente va mal y debe de acudir a la consulta médica. Si se le hincha mucho más de lo habitual los pies, los tobillos o las piernas, si disminuye su cantidad de orina porque retiene más, si tiene una disnea súbita, una dificultad para respirar, sobre todo ante menor ejercicio que antes. Si antes era capaz de subir al segundo piso sin fatiga y llega un día que de repente no sube ni al primero, es que pasa algo y que debe de ir al médico. También si debe de aumentar el número de almohadas para dormir, si aparece de repente esa tos irritativa, si tiene dolor en el pecho o un cansancio intenso. Y ahora vamos a la parte en la que probablemente muchos de vosotros nos podáis dar lecciones porque es donde vosotros estáis más fuertes, al tratamiento farmacológico. Y por eso yo voy a dar 4 pinceladas. Hay una serie de fármacos que mejoran la supervivencia de los pacientes, es decir, que si los ponemos el paciente va a vivir más y mejor. Y hay otra serie de fármacos que lo que hacen va a ser mejorar la calidad de vida. No va a prolongar la supervivencia, pero sí que el paciente va a estar más tiempo libre de síntomas. Y la verdad es que eso muchas veces es lo más importante, no vivir más, sino vivir mejor. Los IECAs son uno de esos fármacos que hacen las dos cosas. Por lo tanto, es un fármaco obligado, aun en fases iniciales y en los que no tienen síntomas, porque mejora la supervivencia y mejora la calidad de vida de nuestros pacientes, en todos los grados, incluso los que aparentemente están bien. El mecanismo de acción del IECA es vasodilatar, de forma que además de mejorar el rendimiento cardíaco por vasodilatación, mejoran la hipertrofia, el grosor del corazón y toda la modulación neurohormonal, adrenérgica del paciente. Se deben de empezar a poner poco a poco, a dosis bajitas, sobre todo porque nos va a bajar la tensión y no todos los pacientes con insuficiencia cardíaca serán hipertensos. Hay que ir titulando poquito a poco, empezar con dosis muy bajitas, ir subiendo hasta la dosis máxima tolerada. Y máxima tolerada será en función del aumento de la tensión, de la función renal y de los iones. Únicamente eso, la limitación de la hipertensión y el efecto adverso fundamental de los IECAs, que es la tos, como todos sabéis, que además debemos de hacer un diagnóstico diferencial de esa tos y el que el riñón empiece a aumentar la creatinina de forma brusca.
Una alternativa a los IECAs son los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, los ARA2. Valsartán, candesartán y posiblemente losartán pueden sustituir al tratamiento con IECAs. No es un efecto de clase, es decir, el resto de los antagonistas de los ARA2 no han demostrado en ensayos clínicos aleatorizados que sirvan para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Así que cuando se ponen, se han de poner preferiblemente estas. Y quedan relegados en su tratamiento aquellos pacientes en los que no toleren los IECAs por problemas de tos y además en pacientes muy severos que no controlemos solamente con betabloqueantes, con diuréticos y con los fármacos habituales los síntomas y los añadimos a los IECAs, ¿vale? Pues hasta ahí los ARA2. Los betabloqueantes, cuando yo estudiaba la carrera hace años, eran fármacos que estaban contraindicados en la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, ahora son fármacos de obligado cumplimiento. Hay que ponerlos en todos los pacientes que los toleren. Se ha visto que carvedilol, bisoprolol y metoprolol mejoran la supervivencia y la calidad de vida. Y esto pasa como con los ARA2, con estos tres. Con el resto no se ha demostrado y por lo tanto, no tenemos evidencia de que se puedan o se deban de usar en los pacientes. Lo que hacen los betabloqueantes en estos pacientes es reducir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y mejoran la contractilidad del corazón. Y de esa forma favorecen la diástole y en el fondo están favoreciendo que el corazón funcione bien como máquina y con eso aumentan el flujo a tejidos periféricos. Además, el carbadilol tiene un efecto vasodilatador, con lo cual tendrá ese efecto añadido. Y además es dosis dependiente. A mayor dosis de carbadilol, mejor irá al paciente, con lo cual debemos de titular siempre carbadilol hasta el máximo. Lo que ocurre es que ponerlos no siempre es fácil. Lo que se recomienda es que inicie el tratamiento betabloqueante solamente el médico que es experto en el manejo de las insuficiencias cardíacas, porque inicialmente los pacientes pueden empeorar. Se empieza titulando a dosis muy bajitas y se van manteniendo durante una semana, 10 días, esa dosis baja y subiendo progresivamente, avisando al paciente que con cada subida de dosis puede tener unos días en los que se encuentre clínicamente peor. Hace falta esa buena relación médico-paciente y desde luego si nos podéis ayudar, pues el trío nos vendrá en este caso estupendamente bien para que el paciente tenga esa confianza y sea capaz de aguantar esos días de mala tolerancia al aumento del tratamiento. Y finalmente los diuréticos, todos. La espironolactona antes se utilizaba solamente en fases avanzadas, pero se ha visto que es un fármaco que mejora la supervivencia en los pacientes con una insuficiencia cardíaca. Está indicado en clases funcionales avanzadas 3 y 4 y también en los pacientes leves sintomáticos, no en los asintomáticos. Se usa a dosis siempre muy bajitas y sobre todo, sabéis que con los diuréticos hay que tener en cuenta que nos pueden alterar los iones, con lo cual debemos de cuidar los niveles de potasio y debemos de tener cuidado en utilizarlos con niveles de creatinina altos. La eplerenona es un fármaco nuevo, de reciente introducción, pero que se ha visto que no solamente estaría indicado en pacientes en los cuales la espironolactona cause ginecomastia u otros efectos secundarios, sino que hay, sobre todo en fases iniciales, en fases de poca sintomatología, últimamente se ha visto que hay una mayor evidencia de la eplerenona que de la espironolactona. Pero vaya, son fármacos que van muy de la mano y a la eplerenona no debemos de olvidarla. Y desde luego se pueden y se deben utilizar otra serie de diuréticos, sabiendo que el resto de los diuréticos, fundamentalmente las tiacidas, que son los que más utilizamos, tienen una mejoría solamente sintomática. Así que, como todos los fármacos anteriores, son de obligado cumplimiento porque mejoran la supervivencia, los diuréticos, las tiacidas, que es el tratamiento habitual, se deben de usar a las dosis más bajitas posibles porque su efecto es meramente sintomático. No van a mejorar el pronóstico de la enfermedad.
Furosemida y torosemida son, como todos sabemos y como todos usamos, la base del tratamiento sintomático, y debemos de recordar siempre a los pacientes que se deben de utilizar con suplementos de potasio, sobre todo las tiacidas. Vamos a perder mucho potasio y deben de recordar que deben de ir suplementos y fármacos y diurético de la mano. La digital, la digoxina, no ha demostrado mejorar la supervivencia, pero sí la sintomatología, incluso en los pacientes que tienen ritmo sinusal, que no tienen una fibrilación auricular, con lo cual veréis que lo ponemos en pacientes que tengan, aunque no tengan una arritmia. Sin embargo, no solamente mejora, sino que si lo retiramos empeoran, o sea que debemos de no tener esa tentación. Y únicamente ser conscientes todos que la digoxina tiene una ventana terapéutica estrecha, de las que estudiábamos todos en farmacología, que no debemos ni de pasarnos ni de quedarnos cortos, que titulamos a veces martes y jueves, que en pacientes muy obesos probablemente se lo pongamos todos los días, pero que debemos de recordarnos que de cuando en cuando hay que hacer digoxinemias para ver que no intoxiquemos a nuestros pacientes. Esta última diapo, de las últimas diapositivas, las traigo para que tengamos en cuenta todos algo que se nos escapa a todos y a los pacientes también. Hay fármacos que pueden empeorar la evolución de la insuficiencia cardíaca, y el primero y el más grande, tenía tentación de ponerlo así en la diapositiva, son los antiinflamatorios. Producen retención hidrosalina, hiperpotasemia, y eso descompensa la insuficiencia cardíaca. Todos los tenemos, muchos de ellos en la mano, los utilizamos para muchos dolores. La insuficiencia cardíaca aumenta su prevalencia en gente mayor que utiliza más AINES. Ahí debemos de ser todos sensibles de que, además de tener un potencial peligro de empeorar la función renal, empeora la insuficiencia cardíaca, y son fármacos que debemos de utilizar con un poquito de precaución y hacer sensible a la población sobre ello. Y después fármacos que no está en nuestra mano quitar y poner con tanta libertad: antiarrítmicos, antagonistas del calcio, glitazonas, inhibidores de la fosfodiesterasa, y aquí vuelvo a hablar otra vez de la función sexual, de sildenafilo y vardenafilo. Fundamentalmente los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 no se deben de dar en pacientes que toman nitratos, en pacientes con una insuficiencia cardíaca debido a una cardiopatía isquémica que están tomando nitratos. Sin embargo, en los pacientes poco sintomáticos, que toleren bien el ejercicio, que quieran mantener relaciones sexuales y que deseen tomar estos fármacos, pueden ir al médico y podemos ver la conveniencia de recetarlos, porque no están contraindicados. Es más, en algunos casos puede mejorar la hipertensión pulmonar y beneficiar el cuadro de insuficiencia cardíaca del paciente. Y finalmente volver a agradecer esta oportunidad de poder estar juntos, aunque sea mediante medios audiovisuales, que podemos también estar cerca. Que esa cooperación siga existiendo como siempre ha existido, y muchas gracias por escucharnos esta lección.